Buenos días, Rodrigo. Buenos días. Estamos con Rodrigo Mardones en nuestras cápsulas investigativas de Biodemos. Rodrigo, tú eres historiador por la Universidad Católica y eres máster y doctor en ciencia política por la New York University. Pensando en tu trayectoria como investigador, ¿podrías pensar en instancias, equipos de investigación o personas que hayan sido marcadoras en esta trayectoria? Sí, en distintos niveles. Primero en el pregrado, bueno, en historia, uno siempre tiene una formación de unos cursos que se llamaban seminarios, que eran anuales, y tutorías. Entonces siempre estabas investigando desde tercer año, más o menos. Y después también la experiencia de la tesis de grado, que fue una tesis larga, como se hacían en esa época. No tenían tiempo de término, o sea, uno se podría demorar 2 años en hacer una tesis de pregrado. Y ahí yo trabajé con un profesor sobre temas de historia económica, Joaquín Fermondois. Y esa experiencia fue muy, muy formativa. Después hubo un buen producto y me invitaron a publicarla como extracto, o sea, transformar esa tesis, que era eran 200 páginas, en un artículo que se publicó en la revista Historia, que es la revista del Instituto de Historia. Entonces todo ese proceso de tesis fue una instancia formativa muy importante. Y después también, yo hice entre medio un máster en políticas públicas en la Universidad de Columbia. Y ahí me enseñaron mucha estadística, cosa que en historia uno no tiene. O sea, había un curso, pero era muy básico. Economía, en fin. Entonces empecé a tener como una formación bien interdisciplinaria, metodológica también. Y luego también en el doctorado, de ahí también salió otro trabajo que terminó en artículo, publicado en una revista gringa, y era sobre temas como de gestión pública, ¿no? Como un tema de política pública. Eso también, o sea, yo creo que al final el hecho de tener que publicar o de hacer estos trabajos te forma, ¿no? De manera importante. Y finalmente en el doctorado yo entré sin saber mucho dónde estaba entrando, a la Universidad de Nueva York, que en ciencia política es muy como high tech, así como muy cuantitativa, digamos, no es como muy plural en ese aspecto metodológico. Entonces eso me forzó a estudiar teoría de juegos y a darle duro con la econometría y la estadística y la economía, cosa que no era muy común para un historiador, para un licenciado en historia, que no existe esa formación, digamos. Entonces eso también me dio una mirada como bien interdisciplinaria. Y yo creo que eso ha sido como, si me preguntaras como, en qué línea está, digamos, yo creo que es como bien abierta. Desde la historia hasta las políticas públicas y a la ciencia política, también con una mirada muy, muy positivista de la ciencia política, que era la escuela donde yo estaba, que era la Universidad de Nueva York. Y hay una persona muy importante, fue Adam Przeworski, que lo trajimos hace un par de años con Biodemos, hicimos una entrevista, etc. Que es un polaco que estuvo en Chile en los años 70, a principios de los 70, antes del golpe, y después se fue trabajando en la Flaxo, etc. Se fue a Estados Unidos, se formó allá, y él tiene como toda esta formación ecléctica también, filosofía, sociología, economía, y él también fue muy, muy influyente en el tipo de cosas que yo hacía y de cómo las hacía en términos metodológicos, etc. Entonces ahí hay también personas que fueron importantes. Y posterior a tu formación, equipos de investigación que recuerdes como marcadores o proyectos. Sí, yo diría que en líneas separadas. Ahí hay mucho trabajo conjunto a través de unos núcleos milenios, que fueron 2, sobre Estado y estatalidad. Un núcleo que dirigía Juan Pablo Luna, 2 que dirigió Juan Pablo Luna. Ese equipo fue importante también.
porque de alguna forma como que se integraban distintas visiones. Juan Pablo es como bien sociólogo político, digamos, ¿no? Pero también muy versado en temas cuantitativos. Entonces ahí había un trabajo entre teórico, conceptual, estadístico, que yo creo que se hizo una buena síntesis. Esa fue una buena escuela también. Pero por otro lado, por otra línea, yo tenía un grupo de investigación, una red, RUEF se llama, Red Universitaria para el Estudio de la Fraternidad Política. Y ahí había muchos filósofos, gente de distintas disciplinas, de lenguaje, de antropología, que estudiaba el tema de la fraternidad política. Uh-huh. Y ahí sí, ahí habían desafíos distintos también, como desde otra mirada, ¿no? Que no la había tenido en ciencia política, sobre ese tema específico de la fraternidad, que algunos traducen como cohesión social, es como lo más popular, digamos, dentro de la academia. No es exactamente eso, pero está, no sé, el tema de la amistad cívica, de la concordia en filosofía, de la cohesión social en sociología, en fin. Uh-huh. Esos han sido los grupos importantes. Y finalmente yo creo que una escuela importante, una experiencia importante ha sido Biodemos, uh-huh, ¿no? Así que también a nivel interdisciplinario. Uh-huh. Yo mismo me formé como interdisciplinariamente por esa experiencia de historia, políticas públicas, uh-huh, ciencia política. Uh-huh. Y mi experiencia también ha sido como bien interdisciplinaria. Pero nunca había trabajado con antropólogos, por ejemplo, con una mirada, no sé, interpretivista de la ciencia social, de la realidad, digamos, con alguna epistemología. Y eso también ha sido muy formativo, muy rico para uh-huh, mí. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, no sé, por el concepto de violencia estructural, uh-huh, cultural, todo eso, violencia simbólica, en fin, varias cosas que estaban como lejos de mi acervo. Uh-huh, uh-huh. Sí. Uh-huh. Y algo dijiste ahora, por ejemplo, en temas de amistad cívica o este concepto de fraternidad, ¿no? ¿Cuáles son tus temas de investigación, sí, Rodrigo? ¿Cuáles son tus preguntas? Yo lo que he hecho mucho es políticas públicas, y dentro de políticas públicas, política educacional, uh-huh, y dentro de política educacional, educación ciudadana. Y esa es como una línea bien, uh-huh, bien fuerte que ¿Qué te preguntas ahí en esa línea? Bueno, es como la política de las políticas públicas. Uh-huh. O sea, actores, preferencias, intereses, procesos políticos, ¿no? No tanto la parte técnica o los contenidos de cómo debiera ser una política educativa, sino más bien cómo los distintos actores interactúan para definir un resultado, digamos, uh-huh, ¿no? ¿Por qué se adoptan las políticas públicas? ¿Por qué tenemos las políticas públicas que tenemos? ¿No? Esa es como la pregunta de la política de las políticas públicas. Y en temas educacionales, de educación ciudadana, por ejemplo, yo trabajé un proyecto, un capítulo de libro que se llamaba La política de la educación ciudadana, y eran como las Social Studies Wars, las uh-huh, guerras de los estudios sociales, que uh-huh, hay muchas disputas ideológicas en torno a qué es lo que hay que enseñar, no tanto a cómo enseñarlo, no es un tema de didáctica, uh-huh, sino que si uno tiene que enseñar para transformar, para producir o reproducir el sistema o para transformarlo. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí hay cuestiones ideológicas metidas entre medio, hay, bueno, preferencias políticas, hay posiciones de derecha, de izquierda, de centro. Y eso es lo que me pregunto sobre la educación ciudadana. Yo la verdad es que no me pregunto tanto sobre cuestiones como de didáctica. Que de cómo se enseña, claro. Uh-huh. Sino que es como los intereses y actores políticos que están detrás de eso y que determinan determinadas agendas o temas que se incluyen o se excluyen. Uh-huh. Sí, ese es como un área, uh-huh, importante. ¿Y otras áreas? Lo de la fraternidad. Sí. Yo estoy trabajando como conceptualmente el tema de la fraternidad, porque hay hay muchos conceptos afines, ideas afines, y te mencioné algunas, como sí, en filosofía, la concordia, la amistad cívica, y en ciencias sociales está la cohesión social, la prosocialidad. O sea, es como la pregunta por aquello que mantiene unida a una comunidad política. Y
Y lo que yo veo, bueno, también está el concepto de solidaridad, comunidad, ¿no? Entonces, para muchos son conceptos, hay como una cierta imprecisión conceptual sobre qué significa y qué alcance tiene. Y ahí hay un enfoque que yo uso que es, o sea, desde la ciencia política siempre nos preguntamos por los conceptos, porque había un politólogo famoso italiano que se llamaba Giovanni Sartori que decía que los que estudiaron ciencia política lo conocen porque te lo enseñan desde Intro a la ciencia política, Sartori, ¿no? Y él habla sobre los conceptos, hace mucho tema metodológico sobre los conceptos, y él dice los conceptos son nuestros contenedores de datos, porque eso define qué entra y qué no entra. Por ejemplo, cuando tú defines democracia, qué es una democracia y qué no es. Y eso tiene implicancias. Venezuela es una democracia, no es una. Cuba, en fin, qué sé yo, ahí entran como los casos límite. Pero yo adopto otro enfoque que viene de un filósofo que se llama Wittgenstein, que habla del parecido de familia. Y él dice que hay muchos conceptos, sobre todo como en el espacio público, que se parecen, como fraternidad, solidaridad, cohesión. Los que tú nombrabas, claro. Pero que no son lo mismo. Entonces, como tratar de establecer los vínculos conceptuales entre esas ideas y conceptos afines, más que con el objetivo de definir la fraternidad, es como de establecer qué entienden distintos grupos, distintas personas por ese fenómeno, que es el fenómeno de aquello que mantiene unida a una comunidad política. ¿Y por qué el de fraternidad te ha parecido...? Porque tiene un significado, bueno, entre cristiano y político, ¿no? O sea, el concepto tiene una larga historia, pero desde la fraternidad cristiana, pero también lo usaron los masones, o sea, las ideas de estas comunidades masónicas. Después es un concepto que tiene mucho uso en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Tiene una acepción política súper fuerte. Hay una fraternidad socialista también, que hay varios autores que lo han desarrollado. Entonces, como que es un concepto que tiene una cierta dimensión ecuménica. Igual tiene críticas. Hay gente que critica el concepto, por ejemplo, la teoría feminista, no le gusta mucho, pero en el fondo, porque es masculino. O sea, es como la hermandad masculina. Entonces se habla de sororidad, ¿no? Entonces hay una autora francesa que se llama Véronique Munoz-Tardet que habla de fraternidad-sororidad. Le pone como slash sororidad, ¿no? Y hay otro que dice, bueno, hay muchos conceptos como que si nos vamos al origen etimológico y los desechamos por ese origen, estamos un poco perdidos. Por ejemplo, hay un filósofo que decía virtud, por ejemplo, viene de vir, que es man, hombre, y entonces, ¿qué hacemos con virtud? Lo descartamos, las mujeres no pueden ser virtuosas entonces, claro, ¿no? Porque es una contradicción. Entonces, si empezamos a hacer como ese análisis etimológico del origen de las palabras, como que vamos perdidos. Y él dice, no se nos vaya a ir la guagua por el caño, si es que, o sea, el fenómeno, si es que la desechamos. Y él dice, en verdad no hay otro concepto que explique mejor a lo que nos referimos que el término de fraternidad. Porque, por ejemplo, solidaridad tiene como una idea vertical. Es como de arriba hacia abajo, ¿no? En cambio, la fraternidad tiene esta idea de que somos todos iguales. Igualitarios, claro. Entonces, y en realidad es fraternidad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero es válido la crítica feminista, el énfasis en el tema de la sororidad, me parece súper válida. Y nada. ¿Y por qué, Rodrigo, investigas estos temas que investigas? ¿Qué crees tú que hay como de atractivo, de pasión? ¿Qué te llama de esos temas? ¿Por qué investigas eso? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver como con las experiencias que he hecho. Y originalmente encontré mucho más sentido, por ejemplo, en el tema de educación ciudadana. Cuando estaba estudiando temas de política educacional en el contexto del CEPE, el Centro de Estudio Política y Práctica en Educación, que era un centro que estaba acá en la Católica,
encontraba que tenía mucho sentido, mucho significado. Lo mismo este tema de la cohesión social, lo mismo el tema de la violencia, ¿no? Bueno, y ahí hay otro teórico del conocimiento que se llama Popper, ¿no? Popper decía que uno podía escoger los temas que investigaba por cuestiones altruistas o por cuestiones valóricas, pero una vez que uno se metía, tenía que, según él, someterse a los datos, ¿no? A los resultados, o sea, que hasta ahí llegaba como la metía, claro. la opción valórica, ¿no? Y entonces estos temas a mí me parece que tienen un significado como que son relevantes, que son importantes, el tema de la educación ciudadana, la fraternidad, ¿no? Hay otro autor que yo he estudiado harto en el último tiempo que se llama Enrique Dussel, que es un filósofo argentino-mexicano que falleció hace poco, hace como 1 año, 2 años. Y él es uno de los referentes de la filosofía de la liberación, de la teología filosofía de la liberación. Y él proponía un enfoque que se llamaba la analéctica, y ahí decía que cuando uno estudiaba un fenómeno, lo conocía, se daba cuenta y no podía permanecer indiferente ante la injusticia, por ejemplo. Entonces él decía, el investigador no se tiene que hacer una opción ética por lo que estudia, y esa opción es incluso posterior, es como una disyuntiva entre ser un científico a lo clásico, y ser un activista, ¿no? Como dos... Claro, como dos polos, pero él dice, en verdad, si uno se da cuenta de la injusticia, de la opresión, en el patriarcado, en el tema, ¿no? Uno no puede seguir indiferente frente a eso. Entonces tiene un deber ético de investigar, de profundizar, de dar a conocer la injusticia, la dominación, la opresión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estos temas tienen un significado como valórico súper fuerte, ¿no? De hecho, yo cuando hice la tesis, hice mi tesis de doctorado sobre un tema de descentralización. Pero me fui alejando, o sea, encontraba que, bueno, sí, pero es que no estaba eso. No tenía ese componente que para mí era como vital, digamos, ¿no? O sea, me fui despegando de esos temas, lo mismo de gestión pública, que a lo mejor eran importantes porque yo estaba desarrollando una tesis, estaba, no sé, estudiando un programa específico, pero ya después como que me empecé a orientar cada vez más hacia temas que tuvieran algún significado como, no sé si trascendente, pero más gravitante, más importante. De significado personal, claro. Sí. Si pudiéramos imaginar, ¿no?, jóvenes investigadoras e investigadores, que de hecho acá en la universidad, nuestra labor como profe o como investigadores, nos encontramos mucho con ellos y ellas. ¿Qué recomendaciones desde tu trayectoria, o por ejemplo desde ¿no?, como convicción tan importante del sentido, del significado, les podrías dar? Como cosas que desde tu mirada, ¿no?, y tu trayectoria, consejos o cosas que no hacer, o algo que por ningún motivo, o algo que de todas maneras tú les recomendarías. Sí. No, yo creo que uno como joven tiene como aspiraciones, tiene sueños, tiene ideales, y yo diría nunca como sacártelos, digamos, ¿no? Y mantener eso pensando en la contribución intelectual que uno puede hacer también, porque lo otro es como ponerte a publicar por publicar, ¿no? Tratar de aumentar tus números, pero sin aumentar el impacto y la contribución intelectual, que es como creo que es lo más importante, que no hay que perder de vista. No ser conocido tanto por el número de lo que publicas, sino por el tipo de cosas que haces y la contribución sustantiva que uno hace. No renunciar creo que es importante no renunciar a eso, ¿no? Y no entrar como en esta máquina de la producción intelectual, pero que no tiene un correlato de impacto o de contribución sustantiva. Entonces
Yo creo que ahí hay un riesgo, que uno puede entrar en esta máquina y lo otro es como fijarse en preguntas que sean importantes, no solo para uno, sino que sean relevantes para la sociedad. Y eso se hace como en diálogo también con redes, con grupos, ¿no? Eso es lo que yo también he encontrado en Biodemos, como un espacio donde hay preguntas relevantes de fondo. Entonces, yo creo que eso es como una cuestión importante, de no quedarse tampoco como en la esquina de publicando, no sé, una pregunta súper chiquitita de una esquina del conocimiento, sino que realmente hacerse las preguntas grandes y tratar de ir de a poco haciendo contribuciones en esa línea. Y en tu trayectoria, ¿qué obstáculos o situaciones difíciles o condiciones materiales difíciles has encontrado para la investigación? Sí, yo diría que, bueno, es que cada época tiene sus afanes, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, en mi época no había como una salida tan inmediata, ¿no? Yo incluso cuando hice el doctorado era como de los mayorcitos. Y tenía 30 años, digamos. Entonces, o sea, la gente salía del college y entraba a hacer el doctorado. Era como un continuo. Claro. Entonces, ahora está mucho más claro, hay como otras condiciones también, hay fondos, pero yo creo que un problema también asociado es como el tema de la competitividad y de lo que valoran las disciplinas, que son que finalmente los que te dan el financiamiento, te permiten hacer o no hacer, ¿no? Después lo otro que yo creo que es difícil es como el tema de mantenerse con un foco, mantener y desarrollar una línea más o menos permanente, porque son trabajos de largo plazo, no son, o sea, proyectos en una misma línea. Yo creo que eso a mí me costó bastante, como que picoteé por muchos lados, digamos, ¿no? Hasta llegar a algo que ahora creo que me parece más significativo. Eso puede ser útil, y también tener como, no sé, pues estas mentorías informales, digamos, o sea, tener como unos referentes, alguien de confianza con el cual uno pueda confrontar los planes de trayectoria que está haciendo, ¿no? Creo que eso es útil también. Y llegamos a Biodemos, ¿no? Donde estamos muchas y muchos hace ya 5 años. Algo has nombrado, ¿no? De lo que Biodemos ha representado, pero si pudiéramos quedarnos un poquito más en eso, lo que ha representado Biodemos para ti como investigador, en tu trayectoria, en tu manera de entender la investigación y de hacer investigación. Yo creo que un aporte fundamental, bueno, es la parte temática, que como es violencia y democracia, los que entramos por ciencia política en su momento, que eran Juan Pablo, Luna, Ana Carla Alberti, Alfonso Donoso en su momento, éramos como la pata de democracia, digamos, ¿no? Y no teníamos mucho trabajo en violencia, aunque yo tenía este tema que no sé si se puede ver como el opuesto de la fraternidad, porque igual la fraternidad no es exactamente, es como la idea de paz positiva, ¿no? Que no es solo la ausencia de guerra. Yo creo que una de las cosas más importantes que valoro de Biodemos, especialmente el intercambio con los antropólogos y la visión, que no la tenía antes, y la sensibilidad por como ese trabajo transdisciplinar, ¿no? Que es mirar desde afuera, desde las personas, mirar la realidad desde las personas, como lo que está en el núcleo de lo que sería como la metodología etnográfica, digamos, ¿no? O sea, no es tan importante para la antropología el concepto de democracia, sino cómo la gente entiende o cómo la gente vive la democracia, ¿no? Esa perspectiva yo creo que es única. Y no sé, pues también como la pata artística, el teatro, en fin, todo ese tema visual que es muy importante también.
pero es esa mirada como desde las personas, de mirar desde las personas la realidad, yo creo que ha sido un aporte muy importante. Como que me ha abierto mucho la mente, digamos, más que los ojos, la mente hacia nuevas epistemologías, ¿no? Y eso ha sido importante porque es curioso el recorrido que yo he hecho, o sea, desde la historia hasta la cosa más positivista, rational choice, que fue mi formación doctoral. Aprendí teoría de juego, así como modelos, cuestiones. Y ahora como que lo miro así como... Y veo como que estoy, no sé si en las antípodas, pero en claro, otra línea. Y esa mirada la he visto acá, la he aprendido acá, la he internalizado acá y me parece súper valiosa. Para ir cerrando, sí. Cosas que te gustaría decir, considerando tu trayectoria respecto al investigar. Bueno, estar abiertos. Estar abiertos, y yo creo que conectando con lo último, esa... Es que es como contradictorio, como decir, llegar como, no sé, pues, tengo 58 años, digamos. Entonces, a este momento llegar a eso, creo que podría haberlo aprendido antes, digamos, ¿no? Pero es la época de la interdisciplina, es la época de la transdisciplina, es la época de las nuevas epistemologías. Y yo creo que eso hay que internalizarlo rápido. O sea, porque son caminos que no son automáticos. Cuando uno habla de interdisciplina, generar un conocimiento interdisciplinario no es juntar a un psicólogo, una psicóloga y un cientista político. O sea, hay que hacer un camino. Más, claro. Y nadie te lo dice cómo hacerlo. También lo transdisciplinario, digamos. O sea, no hay respuestas automáticas para eso. Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo intensamente. Lo mismo estas miradas desde las periferias, digamos, ¿no? Que creo que son sumamente válidas. Porque finalmente son lo que le dan sentido a lo que uno hace, que te vinculan sustantivamente con el medio. No te vincula tanto el hecho de que uno vaya a hacer una charla, no sé dónde, a una escuela en una comuna, digamos, marginal, sino que es como que tú vas a dar ahí, pero en realidad uno tiene mucho que escuchar. Y esas cosas me parece, esos elementos creo que son importantes de incorporar tempranamente en la formación de un investigador o una investigadora. Súper. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí.